Mala noticia, los mosquitos se hicieron fuertes y los insecticidas utilizados por Cenepa para las fumigaciones ya no les causan daño. Autoridades de Cenepa anunciaron el cambio en la composición química. Con el paso del tiempo, los tipos de mosquitos que circulan por nuestro territorio fueron desarrollando resistencia a los insecticidas e incluso las larvas ya no pueden ser eliminadas con la misma efectividad, según lo revelan estudios realizados por el Cenepa. Ante esto, responsables de la institución ya se encuentran gestionando la adquisición de nuevos compuestos acordes a las necesidades actuales, entre otras medidas para ganar efectividad en el combate a vectores transmisores del dengue y otras enfermedades. Estamos solicitando inclusive la adquisición el fortalecimiento del laboratorio de biología molecular para hacer una vigilancia entomológica bien cercana, de tal manera que nos demos cuenta antes de que sea ineficaz el insecticida que ya tiene algunos test que muestren resistencia, ¿verdad? No obstante, las autoridades sanitarias aseguran que ningún insecticida será lo suficientemente efectivo sin la colaboración de la ciudadanía, por lo que se estudia incluso aplicar medidas más severas contra quienes no colaboran con la eliminación de criaderos de mosquitos. En donde vayamos a premiar a las personas que tienen limpios sus hogares, tal vez eso sí, a través de la municipalidad, o de que castigar, entre comillas, con una multa vía municipalidades a aquellos domicilios que se constate de que tiene criaderos y tiene larvas. Los nuevos insecticidas más eficaces ya estarían disponibles la próxima semana a fin de reanudar las fumigaciones en las zonas más afectadas por la infestación larvaria.